Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Gustavo Morales y voy a compartir con ustedes este tema de guarda tu corazón de la amargura. Como ustedes saben, hemos estado viendo este versículo de Proverbios 4:23 que nos hace esta exhortación de sobre toda cosa guardada. Nos dice guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hemos visto ya algunas áreas donde debemos guardar nuestro corazón de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, pero hoy quiero hablar de la amargura, hermanos. La amargura es algo que muchas veces cuando escuchamos hablar de ello, pensamos que no tenemos amargura o pensamos que no estamos amargados. Pensamos que la amargura es para personas de la tercera edad, personas ya que han envejecido y que son rencorosas. Pensamos que la amargura muchas veces no está presente en nuestra vida. Y es que la amargura no necesariamente comienza manifestándose en su totalidad, controlando la vida de uno. Empieza por una pequeña área y así se va extendiendo hasta que dice la Biblia que echa raíces. La amargura, hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y cómo es que podemos guardar nuestro corazón de amargura. No importa la edad que usted tenga, puede haber niños, puede haber jóvenes, adultos, ancianos con amargura, que si hubieran desde antes conocido cómo combatirla, seguro es que no hubiera contaminado su vida ni la vida de otros. Veamos qué dice la Biblia al respecto. Bien, hermanos, la amargura, vamos a definir lo que significa esta palabra amargura. Es una palabra, hermanos, que tiene su origen, hermanos, en el griego, que quiere decir lo siguiente, hermanos. Amargura viene de la palabra griega picria, que significa punzar, atravesar, veneno, rencor, despecho. Esto es lo que significa la palabra amargura en el griego, y estas son las descripciones que se dan para amargura. Analicemos, hermanos, un poco acerca de estas definiciones, hermanos. Bien, hermanos, la Biblia nos dice que debemos cuidar en Hebreos 12:15 que en nuestro corazón no brote ninguna raíz de amargura. Yo, como planteaba un principio, a veces pensamos que no estamos amargados, pero hoy este tiempo, hermano, es un tiempo en el cual podemos examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón y darnos cuenta posiblemente que tenemos amargura, que quizá pueda haber amargura en algunas áreas de nuestra vida, o que quizá haya amargura en el corazón, en la vida de aquellos que nos rodean, con los cuales vivimos, que es nuestra familia, a los cuales amamos, a los cuales tenemos cercanos. Es posible, hermano, y la amargura consiste en dos aspectos, hermano, de adentro hacia afuera, de un problema personal que cada uno pueda tener en su corazón, de alguna situación, de alguna experiencia, hermanos, que haya dejado esa semilla de amargura y entonces de adentro hacia afuera puedo estar contaminando a otros. Y esa es la otra área de la amargura, que posiblemente esté causando amargura, y lo vamos a ver después en la Biblia, en el corazón de mis hijos, en el corazón de mi esposa, en el corazón, póngalo usted en su lugar, ya sea de su esposa, de su esposo o de sus hijos. Vamos a ver entonces qué dice la Biblia de la amargura, cómo podemos saber si tenemos amargura y cómo podemos combatir de no echar raíces en nuestro corazón de amargura, cómo podemos guardar nuestro corazón de esto. Bien, hermanos, pues la Biblia nos va a dar algunos versículos que hablan de esto. Y bueno, dice aquí, la amargura es algo fuerte que también tiene una raíz que punza hasta lo más profundo del corazón. Recuerde que la palabra que se describe amargura, hermano, tiene que ver con punzar. Y dice aquí, hermanos, que la amargura punza hasta lo más profundo de nuestro corazón, que es donde debemos examinar si hay en nosotros amargura, si hay alguna raíz, alguna semilla, algo que empiece a brotar relacionado con la amargura. Y eso es, hermano, lo que dice aquí, punza hasta lo más profundo del corazón. Déjeme explicar cómo es esto que punza. Con la palabra de Dios dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Es lo que el salmista Asaf nos dice en este Salmo 73. ¿Por qué Asaf, hermano, se había llenado de amargura
y por qué, hermano, sentía punzadas en su corazón. Si leemos este salmo, hermano, nos damos cuenta que el salmista Asaf siente punzadas de enojo, de ira y de envidia y de rencor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque él dice que veía la prosperidad de los impíos, veía cómo les iba bien, cómo ellos, hermano, tenían placeres, tenían comodidades, sin sufrir trabajos, sin sufrir congojas, y eso a él, hermano, le estaba punzando en su corazón, eso a él le estaba causando envidia. A veces, hermano, la amargura punza, hermano, en nuestro corazón a través de la envidia, cuando de alguna manera u otra, hermanos, no nos da gusto que a otros les vaya bien, no nos da gusto que otros tengan más que nosotros, que otros estén prosperando sin nuestra ayuda, que otros estén saliendo adelante sin nosotros. Y la amargura, hermano, punza en cuestiones de envidia. A veces pensamos, no, yo no soy envidioso. La envidia, hay un dicho que dice, mata el alma y la envenena. Y es verdad en cierta manera, pero ¿cómo es que la amargura, hermano, empieza con algo que muchas veces puede parecer insignificante o minimizamos? Déjeme le explico esto de la amargura y la envidia. Cuando alguien, hermano, ha tenido una diferencia con alguien más, cuando alguien ha tenido una desilusión, un disgusto, un desacuerdo con alguien más, una manera que esa persona puede sentir que se está vengando de esa otra persona que le ha causado algún daño, algún mal, alguna ofensa, es que a esa otra persona le vaya mal, para él o ella poderse sentir feliz. Y cuando en lugar de irle mal, le va bien, cuando en lugar, hermano, de que las puertas se le cierren, se le abren, cuando en lugar, hermano, de que pierda todas las buenas oportunidades, hermano, le llegan más oportunidades, pues eso punza en el corazón de esa otra persona, para que sienta envidia, para que sienta enojo, para que sienta molestia por la prosperidad de su enemigo. Y entre más mal quiere que le vaya a su enemigo, más bien le va, y eso sigue causando punzadas de envidia, de enojo, hermanos, porque Asaf también dijo, pues entonces en vano he limpiado mi camino, en vano me he guardado. Si yo que vivo para Dios, si yo que camino con Dios, si yo que creo en Dios, si yo que confío en Dios y me está yendo mal, y a ellos que son impíos, a ellos que no tienen temor, a ellos que no le obedecen, a ellos que no guardan su palabra, les va bien. Y entonces Asaf, hermano, sentía punzadas de envidia, pero también punzadas de coraje, hermano, de decir, no es posible que yo, siendo un siervo de Dios, que yo caminando con Él, me vaya mal a mí, y a ellos que no caminan con Él, les va bien. Y a veces eso sucede en nuestra vida, y vamos a verlo a nuestro alrededor, quizá, hermano. Que a lo mejor uno piensa, ¿por qué a mí me está yendo así? ¿Por qué a mí me está pasando así? Y si no sé, hermano, cómo enfocar las circunstancias y cómo manejar, hermano, lo que Dios permite en mi vida, va a empezar a brotar esa raíz de amargura que empieza punzando con la envidia, que empieza punzando con el coraje, con el rencor, hermano, y que empieza, hermanos, a punzarnos de tal manera que llegamos, como Asaf dijo, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Quiere decir que ahí estaba la amargura queriendo entrar, picando terreno ahí en nuestro corazón para hallar cabida, para plantarse, para arraigarse. Y cuando algo así, hermano, empieza a suceder, son las alarmas que debemos poner atención, que inmediatamente debemos limpiar nuestro corazón, que inmediatamente debemos sacarlo de nuestra vida, sacarlo de nuestros pensamientos, sacarlo de nuestras emociones antes que empiece a echar raíz. Cuando nuestro corazón punza de envidia o punza de coraje, hermanos, por una situación, por una persona, por un adversario, por algo, hermano, que nos está lastimando, es hora de sacarlo de nuestras vidas, porque si no se va a enraizar, hermano, y el daño que va a hacer, hermano, va a ser más grande, va a ser más grave, hermano, sus consecuencias. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la amargura, hermano, empieza a punzar, o por envidia, o por coraje, o por enojo, y eso empieza a generar, hermano, un rencor. Porque Asaf, hermano, dice, en vano he limpiado mi camino.
Entonces dice Asaf que en el Salmo 73, si usted puede leerlo, dice, era tan torpe yo, era como una bestia que no entendía. Porque esas punzadas, hermano, ciegan nuestro entendimiento. No nos permiten ver, hermano, lo que Dios nos ha dado. No nos permiten disfrutar lo que tenemos por estar pensando en lo que no tenemos, por estar pensando en la prosperidad de otros, por estar pensando, hermano, en que a otros cómo les estará yendo y estar preocupados, no en el sentido de querer que les vaya bien, sino en el sentido de no querer que nos rebasen, de no querer que tengan más, de no querer que alcancen más que nosotros. Cuidado, hermano, porque esas son las raíces, hermano, esas son las punzadas que la amargura va inyectando en nuestro corazón. A veces, hermano, las circunstancias para unos son mejores que para otros, la economía es mejor para unos que para otros, el trabajo, la preparación académica a veces es mejor para unos que para otros, los bienes materiales, casa, carro, ropa, a veces es mejor para unos que para otros, pero eso no significa que unos valgan más y que otros valgan menos. Eso no significa que unos puedan ser más felices que otros, hermano. A veces pensamos, oh, si tuviera ese carro, si tuviera esa casa, yo sería feliz, yo serviría a Dios, yo haría muchas cosas. No, hermanos. Dice la Biblia que debemos estar contentos con lo que tenemos, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Si usted empieza a ver, ¿por qué a mí no me aumentaron el sueldo? ¿Por qué a mí Dios no me ha dado una casa? ¿Por qué a mí Dios no me ha dado un carro? ¿Por qué a mí Dios no me da mejores cosas, mejor ropa? ¿Por qué a mí Dios no me da mejores oportunidades, hermano? Se va a amargar. Como dice la Biblia, no me des mucho, dicen Proverbios. No sea que teniendo me olvide de ti. No me des poco, para que no sea que no teniendo y faltándome blasfeme. Manténme del pan necesario. Si usted observa y su mirada está en las circunstancias y su mirada está en la prosperidad de otros, en la vida de otros, hermano, usted va a sentir punzadas de amargura, punzadas de envidia, punzadas de rencor, de ira, de enojo, hermanos. Es de ello que debemos guardar nuestro corazón. Pero ¿qué más, hermano, tiene la amargura detrás de ella, hermanos? Bueno, dice también la palabra de Dios, hermano. Ahorita vamos a ver un texto para ilustrar esto que estamos planteando, que la amargura es veneno que contamina y mata a otros, y el de amargura. Usted ha escuchado esta palabra hiel. La hiel es un líquido que produce, hermanos, nuestro hígado. Si habláramos, hermano, en el caso de los animales, aquellos que saben matar a animales, hermano, tienen que tener cuidado a la hora de abrirlos, hermano, para no romper la hiel, porque si se rompe ese líquido, hermano, la hiel, entonces contamina lo demás y echa a perder el resto de la carne, hermanos, ya no se puede comer. Entonces, la hiel, hermano, nos dice también la palabra en griego que prikria, que describe esta palabra amargura, que es también sinónimo de veneno. La amargura es como veneno, hermano, que contamina y mata a otros, y principalmente, hermano, a quien tiene amargura. Dice la palabra de Dios, hermano, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8:23, el apóstol Pedro le está diciendo esto a Simón el mago, quien había pedido, hermanos, que le dieran del poder que ellos tenían para hacer milagros, hermano, porque él también quería tenerlo. Y Pedro le contesta, porque en hiel de amargura. ¿Cómo es, hermano, que si hay amargura en nuestra vida es como hiel, hermano, que contamina nuestra vida? Mire cómo nos contamina nuestros pensamientos. Cuando una persona está amargada, hermanos, sus pensamientos también están amargados, sus pensamientos están contaminados, sus pensamientos dejan de ser puros, sus pensamientos se vuelven venenosos. ¿Por qué, hermano? Porque si lo miran de una manera, inmediatamente interpreta, algo trae contra mí. ¿Por qué me miró de esa forma? ¿Qué querrá decirme con su mirada? Me vio con odio, me vio con maldad. Seguro es que algo se trae, algo malo anda pensando de mí. Y dicen, piensa mal y acertarás. No, piensa mal y te vas a equivocar. Piensa mal y te vas a meter en problemas. Piensa mal y vas a dañar tu vida.
La amargura, hermano, es esa hiel que contamina nuestros pensamientos, que contamina, hermano, nuestras emociones, porque a veces cuando alguien está amargado, sus emociones también se amargan y trata a las personas de una manera áspera, las trata con ira y no necesariamente porque le han hecho algo, sino porque sus pensamientos y sus emociones están contaminadas, que sospecha hasta de su propia sombra. Si lo miran de una manera, si le hablan de una manera, si lo tratan de una manera, todo lo interpreta de acuerdo a sus pensamientos y emociones que han sido contaminados por esa hiel de amargura. De tal manera que cuando alguien le habla bien, dice, algo quiere, algo traerá entre manos. Está esperando que me confíe, seguro está tramando algo. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, porque sus emociones están impregnadas de esa hiel de amargura. De tal manera que si le saludan lo ve malo, si no le saludan también, si le hablan fuerte lo ve malo, si le hablan en voz baja también, si lo invitan se enoja, si no lo invitan también se enoja, si se acercan para ayudarle es porque quieren destruirle y si no lo ayudan entonces es porque le tienen envidia y todos sus pensamientos y sus emociones están completamente amargados porque está en hiel de amargura. Y dice aquí Pablo, eso fue lo que le dijo a Simón, que quería un poder, hermano, que era obra del Espíritu Santo, hermanos, y lo quería para generar ganancias, hermano, lo quería por presunción, lo quería por orgullo, y le dice, no, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuidemos, hermano, que la amargura no brote, hermano, porque empieza a derramar esa hiel, hermano, en nuestra vida, que al rato nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro carácter, hermano, se ve afectado. Usted puede ver una persona amargada, hermano, y a lo mejor usted, si le conoció antes, hermano, de mucho tiempo antes, decir, no era así. Pero de un tiempo acá se amargó, de un tiempo acá pasó esto en su vida, sufrió o a lo mejor una pérdida, o a lo mejor hubo una ofensa, o a lo mejor hubo una situación que le marcó, que le llevó a tener pérdidas en su vida, ya sean familiares, ya sean emocionales, ya sean materiales, y usted dice, a partir de esa situación empezó a amargarse. ¿Por qué? Porque no cuidó su corazón, empezó a brotar esa raíz de amargura y esa hiel de amargura, hermanos, empezó a bañar sus pensamientos, sus emociones, su carácter. Y usted decir, no era así, ella era muy alegre, era muy servicial, era muy amable, era muy bondadoso, era misericordioso, era amoroso, era una persona agradable, apacible en su carácter. Pero cuando la hiel de amargura, hermano, se revienta en nuestro corazón, hermano, contamina absolutamente todo. Nuestro carácter, nuestras acciones, nuestra manera de tratar a otros, nuestra manera de relacionarnos, porque nos hemos contaminado con la amargura, hermanos. ¿Qué más dice la Biblia, hermanos, respecto a esto? Bien, hermanos, pues la amargura también tiene una relación profunda con la maldad, como leíamos en el texto anterior, hermano. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Prisión de maldad, o sea, quiere decir, hermano, que la amargura no solamente punza en el sentido de enojo, de coraje, pero también en el de envidia. Quiere decir que no solamente es como esa hiel que se revienta en el corazón, va a amargar todo, pensamientos, emociones, carácter, pero también vea la relación que da aquí la Biblia y dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es decir, hermano, que la amargura, hermano, se vuelve una prisión para aquel que tiene amargura. Para aquel hermano que ha permitido que en su corazón la amargura haya echado sus raíces y las haya extendido, se vuelve una prisión porque no es libre espiritualmente, porque no es libre emocionalmente, porque no es libre físicamente. ¿Por qué? Porque está en amargura, porque la amargura le hace sentir sucio, la amargura le hace sentir culpabilidad, la amargura le hace sentir que no merece vivir, que no merece disfrutar, que no merece tener a lo mejor la familia que tiene, que no merece estar en esta vida. ¿Por qué? Porque está en esa prisión.
de amargura. No quiere salir, no quiere relacionarse con las demás personas, no quiere convivir, no quiere ser libre emocional, ser libre espiritualmente, ser libre físicamente, porque está dentro de esa prisión. De tal manera que si usted le invitara a salir a esa persona, si usted le invitara a comer, no querría, porque quiere estar ahí en esa prisión de amargura, recordando su dolor, recordando su ofensa, recordando su enemigo, recordando a quien le lastimó, recordando las situaciones tristes, difíciles, adversas que a lo mejor le tocó vivir o en la infancia o en la juventud o de adulto, recordando esa situación que marcó su vida, que lastimó su corazón, que le llenó de aflicción, que trajo tristeza a su vida, que trajo confusión, enojo, ira, y no quiere salir de esa prisión. Aquí Pedro, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Y cómo cambia la vida de una persona, hermanos, que no aprende a perdonar, hermano, la ofensa, que no aprende, hermano, a sobreponerse de las situaciones difíciles y adversas que muchas veces hay, hermanos, en nuestra vida? Cuando usted se queda en esa prisión, hermano, usted se hace esclavo. Usted ha cortado su libertad, tanto espiritual como emocional, como física. Y una persona en esa prisión, hermano, pareciera que no, pero hasta disfruta estar ahí, hermano, hasta disfruta seguir recordando su dolor, seguir recordando la ofensa, seguir recordando a su opresor, hermano. Y entonces pareciera que el tiempo en la vida de esa persona se ha detenido. Guardemos nuestro corazón de no quedarnos en prisión de maldad, porque una prisión, hermano, no solamente encierra al que está dentro, pero encierra junto con él, con ella, a los que están a su alrededor, a los cercanos a él. De alguna manera los relaciona, hermano, los afecta, hermano, los jala con su propia prisión, hermanos, de amargura. ¿Qué más dice la palabra de Dios al respecto de la amargura? Bueno, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, hermanos. ¿Cómo es entonces, hermano, que es esa hiel que puede contaminarnos a nosotros y que puede contaminar a otros? Que si la persona se queda en esa prisión de amargura, de alguna manera también mete a los que están a su alrededor. Y como dice aquí, hermano, que esa raíz de amargura nos empieza a estorbar y muchos empiezan a ser contaminados. Nos empieza a estorbar para disfrutar la vida. Nos empieza a estorbar, hermano, para servir a Dios. Nos empieza a estorbar, hermano, para disfrutar las bendiciones de Dios. Nos empieza a estorbar, hermano, para crecer espiritualmente. Nos empieza a estorbar para relacionarnos con otros, hermanos. Nos empieza a estorbar en el matrimonio, en la relación padres e hijos, en nuestra comunión con Dios, en nuestro servicio a Dios, en nuestro trabajo, en la escuela, en el lugar donde vivimos, entre familiares, hermano, entre amigos. Nos empieza a estorbar, porque es algo que no le permite moverse con libertad, es algo, hermano, que no le permite disfrutar, que no le permite ver las cosas desde la perspectiva correcta, hermanos. ¿Cómo es, hermano, que a algunos la amargura les ha estorbado? Y les estorba tanto que donde quiera que van, con quien quiera que se relacionan, lo que sea que hagan, hermano, esa amargura, hermano, no les permite ser libres. Y dice aquí, hermanos, que por ella muchos son contaminados. A veces cuando llegamos a algún lugar a hacer algún trámite, a hacer alguna compra, hermanos, a realizar o alguna actividad, hermanos, ya sea de salud, ya sea de algún trámite que tengamos que hacer, hermano, y la persona que está ahí, hermanos, muchas veces puede tener cansancio y puede sentirse molesta, o a lo mejor por las horas que ya tiene trabajando, o a lo mejor puede sentirse así porque no ha comido, porque se siente cansado, pero si a eso le suma, hermanos, que a lo mejor esa persona se siente enojado, irritado,
por lo que está viviendo, la manera en que va a tratar a sus clientes, la manera en que va a tratar a las personas que vienen a solicitar un servicio, a hacer un trámite, hermano, va a ir impregnado de amargura. No hay manera de que sonría, no hay manera de que trate bien a otros, aun cuando otros le sonrían, aun cuando otros sean amables con esa persona, o a lo mejor no va a haber manera de hacerle sonreír, no va a haber manera de que esa persona se abra. Y entonces eso empieza, hermano, a traer estorbos. Estorbos para relacionarse con otros, estorbos a la bendición de Dios, porque se ha endurecido tanto que a lo mejor hasta se ha amargado con Dios, pensando que Dios tiene la culpa, pensando por qué Dios permitió esto, pensando que Dios no está con él, pensando en que Dios le metió en ese problema, o que Dios le quitó a lo mejor algún familiar, o que Dios le quitó sus propiedades, o que Dios le quitó su salud, o que Dios le quitó su paz, que Dios le quitó su gozo. Y a lo mejor eso estorba, hermanos, a dejar que Dios sobre en su corazón, a dejar que Dios haga algo en su vida, a dejar que Dios dé paz, a dejar que Dios traiga consuelo, a dejar que Dios sane su corazón. Yo no conozco la vida de todos aquellos que pudieran estarnos escuchando, ni conozco su trasfondo, ni lo que les ha tocado vivir, pero Dios sí lo conoce y Dios no comete error. Muchas veces la amargura nos estorba para ver las cosas, hermanos, de una manera espiritual, para ver las cosas desde el centro de la voluntad de Dios, para ver las circunstancias, las situaciones que nos han herido, que nos han lastimado, las pérdidas, el dolor que podamos estar sintiendo y que podamos estar sufriendo. La amargura va a estorbar ver el propósito por el cual Dios lo ha permitido y ver la bendición que Dios tiene en medio de todo eso. Y la amargura nos va a estorbar para no recibir esa bendición, para no recibir ese consuelo, para no recibir esa paz que Dios quiere darnos, hermano, cualquiera que sea nuestra situación. La amargura entonces, hermano, nos estorba y empieza a estorbar a otros. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra amargura, si yo me amargo, hermano, de alguna manera afecta, hermano, cómo ven mis hijos las cosas espirituales, cómo ven mis hijos a Dios, cómo ven mis hijos su palabra, cómo mi esposa ve a Dios, cómo mi esposa toma la palabra de Dios. Si todo lo que hay en mi vida es amargura, es dolor, es queja, es ira, es crítica, es envidia, hermano, los voy a contaminar. Los voy a contaminar y ellos también al rato, hermano, van a decir, Dios tiene la culpa, la vida cristiana es miserable, las cosas espirituales arruinaron mi vida. ¿Por qué? Porque mi amargura les contaminó. Que Dios nos guarde de ello, hermanos. Mire también lo que dice la palabra de Dios al respecto de la amargura. Bien, hermanos, la amargura, hermanos, no solamente, hermanos, tiene una relación con punzadas, con hiel de maldad, con prisión, con estorbo, pero la amargura también tiene una relación profunda con el rencor. A veces decimos yo perdono, pero no olvido, el que me la hace, me la paga. Y a veces, hermanos, mire, cuando tenemos diferencias con alguien más, lo más prudente, lo más sabio a veces es no contestar nada, a veces es guardar silencio, es pasar por alto la ofensa. Y cuando digo pasar por alto la ofensa, no es pasarla por alto de aquí enfrente hacia arriba y guardarla acá atrás. No, 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 no. Pasar por alto, hermano, es ponerlo en las manos de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Esto que dijo me dolió, me lastimó, me hirió, me ofendió. Esta manera en que me trató, Señor, me pudo mucho porque no me lo esperaba de él o de ella, porque para mí es una persona a la cual aprecio, estimo, amo muchísimo, y que me haya dado la espalda, que me haya traicionado de esa manera, Señor, me duele mucho y siento coraje y siento enojo, Señor, pero ¿sabes qué? Lo pongo en tus manos. ¿Sabes qué, Señor? No me lo quedo para guardarlo, para vengarme, no me lo quedo para recordarlo y atormentarme, sino lo dejo en tus manos. Porque cuando vea a esa persona, Señor, quiero tener pensamientos puros en cuanto a esa persona. Cuando le trate, quiero tratarle de la mejor manera, como si nada de lo que hubiera dicho, hubiera hecho, Señor.
me hubiera ofendido o me hubiera lastimado. Pero ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces pasamos por alto, no para ponerlo en las manos de Dios, sino lo pasamos por alto como un acto de cobardía. Y usted se preguntará, ¿cómo? Sí, como un acto de cobardía, como no tuve valor para arreglar la situación y ponerla en las manos de Dios, y no tuve valor para aclararlo, arreglarlo de una manera pacífica con esa persona, entonces digo, no hay problema, aquí lo guardo, no hay problema, un día te la voy a cobrar, no hay problema, cuando llegue mi momento me voy a vengar, y empezamos a guardarlo en el corazón. Y eso empieza a crear amargura acompañada también de rencor. Como decía, perdono pero no olvido. Dice un dicho, el que me la hace, me la paga. El que ríe al último, decimos ríe mejor. Y entonces hago corajes conmigo mismo porque digo, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le contesté? ¿Por qué no lo puse en su lugar? ¿Por qué no le demostré? ¿Por qué no le dije que yo tenía la razón? Y estoy haciendo corajes conmigo mismo. Eso quiere decir, hermano, que aunque yo a la persona le dije que no había problema, en mi corazón sigo teniendo rencor, sigo teniendo coraje, sigo teniendo ira contra esa persona. Ahora, le pasó a un hombre, hermano, que era el hombre conforme al corazón de Dios, al rey David. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Getera, los cuales mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, poniendo sangre de guerra en los talabartes que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía sobre sus pies. Este es el primer libro de Reyes, capítulo 2. Y aquí está el rey David, hermano, él ya va a morir, el siguiente rey va a ser Salomón, y está dándole algunos consejos. En el versículo 1, 2 y 3 le dio un excelente consejo de cómo él podía prosperar guardando los mandamientos, los preceptos, los estatutos de Jehová. Y una vez que le da un consejo espiritual, este siguiente consejo ya no es tan espiritual. David ya está viejo, hermano, y está recordando lo que había sucedido en su juventud, hermano, a los comienzos de su reinado, hermano, cómo hubo aquellos que le traicionaron, que le dieron la espalda, que le criticaron, que se alzaron contra él. Y le está diciendo aquí a Salomón, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Era lo que decía, hermano, cómo nuestra amargura, hermano, si no la trabajamos, hermano, si no la desechamos, si no la ponemos en las manos de Dios, contamina a otros, contamina a nuestros hijos. Por eso es muy importante, hermano, que cuando hay adversidades, cuando hay problemas, hermano, usted no debe quejarse de las circunstancias, usted no debe quejarse de Dios, usted no debe quejarse de otros delante de sus hijos, porque esos comentarios, porque esos pensamientos los está inyectando en el pensamiento y en el corazón de ellos, porque esas son las ideas que ellos van a tener de Dios, las ideas que van a tener del hermano, las ideas que van a tener del pastor, las ideas que van a tener del familiar, las ideas que van a tener del gobierno. Si hablamos mal, si criticamos, si nos quejamos con amargura, hermano, les estamos pasando un problema que no es de ellos, un problema emocional, un problema espiritual que es nuestro, se los estamos heredando. Pues David está haciendo eso, ya está viejo, ya va a morir, su hijo Salomón es el siguiente rey y le dice, tú sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, tú sabes que como está aquí diciendo, que él derramó sangre en tiempo de paz, ¿verdad? Tú sabes, y le dice lo siguiente también en este mismo capítulo 2 del primer libro de Reyes. Le dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría. O sea, le está diciendo, me hizo algo, pero yo no le hice nada, y yo ya voy a morir, pero ahora tú vas a ser el rey, tú harás conforme a tu sabiduría. ¿Qué le está insinuando? Pareciera como que le estuviera diciendo que hiciera venganza, pero que no le haga caso, sino que conforme a su sabiduría, conforme a su entendimiento, Salomón haga. Y le dice, es contradictorio, porque le dice, tú harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaín, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré.
Y entonces empieza a sacar su lista de enemigos, y empieza a sacar sus rencores, y empieza a sacar su amargura, y empieza a sacar lo que tenía ahí guardado por muchos años, porque sucedió cuando él todavía era más joven y fuerte, y ahora en su vejez, sin fuerza, a punto de morir, está sacando todo aquello que debió haber sacado tiempo atrás. Y le dice a Salomón, tú sabes lo que me hicieron, tú harás conforme a tu sabiduría, así como diciendo, yo no me meto, pero después le dice, pero no dejarás descender sus canas sin sangre al Seol, pero no dejarás pasar por alto esto, pero no los dejarás sin castigo, sin pago alguno. Y entonces pasa, hermanos, a heredar a Salomón, hermanos, estos rencores, esta amargura que él tenía. Dice la palabra de Dios también, hermanos, en esta misma historia, versículo 9 dice, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. La amargura contamina a otros. La amargura no es una herencia que debemos dejar a nuestros hijos, no es una herencia que debemos repartir entre los que están a nuestro alrededor, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que David, hermano, guardaba rencor todavía. No se le habían olvidado esas ofensas, no se le habían olvidado esas traiciones, no se le habían olvidado sus enemigos, no se le había olvidado lo mucho que lo habían ofendido, que lo habían herido, que lo habían lastimado, lo mucho que le había dolido. No se le había olvidado, hermano, que él, aún teniendo dolor y al mismo tiempo coraje, impotencia, hermano, no hizo absolutamente nada. Y David no se quiere ir sin estar seguro que esos enemigos de él van a pagar por lo que le hicieron. Y entonces le pasa la cuenta a su hijo y le dice, tú cóbraselas. Hermano, aprendamos de esto para no repetirlo en nuestras vidas. Puede que haya enojo, coraje, rencor, ofensa, dolor contra alguna persona por alguna experiencia, alguna situación difícil en la vida, hermanos, pero no tenemos por qué heredarla a los nuestros. No tenemos por qué ensanchar esa raíz de amargura para que atrape, abrace a otros y los contamine también. Vamos a guardarnos de la amargura, hermano. Vamos a guardarnos de esas punzadas, de esa hiel de amargura, de esa maldad, de esa prisión, hermano, que es la amargura, hermano, de ese rencor que la amargura empieza a dejar en nuestros corazones si no nos guardamos de ella. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ayúdenme a compartir este video con otros. Esta es la primera parte, hermanos, que estaremos haciendo de la amargura, hermano. Van a ser posiblemente 3-4 videos, hermano, donde estaremos hablando más de cuáles son los efectos de la amargura, las consecuencias de la amargura en nuestra vida y cómo combatir, hermano, cómo desechar la amargura y cómo guardar nuestro corazón de no llenarse. Que Dios le bendiga, hermanos.